Dios, por intermedio de sus ángeles y de su Santo Espíritu, siempre ha estado cuidándonos y seguirá protegiéndonos día tras día. El gran tema es si tú y yo nos estamos cuidando desde la parte física, emocional y espiritual. Por eso es importante que a continuación pongamos mucha atención al siguiente tema. Durante el año pasado, Dios me abrió la puerta para poder seguir estudiando. Actualmente me encuentro realizando un magíster en neurociencia, lo que me ha permitido conocer un órgano tan importante para nosotros como es el cerebro, saber sus funciones, saber cómo podemos nosotros enseñar de mejor manera por intermedio de criterios neurocientíficos. Como Dios siempre quiere un bienestar para todos nosotros, en esta ocasión quiero dar a conocer algunos tips de cómo mantener en forma y saludable nuestro cerebro. Me sustento bajo la neurociencia en base a dos autores, Facundo Manes y Wendy Suzuki. Ambos neurocientíficos de trayectoria han investigado algunos estudios que descubren algunos tips cómo mantener en forma nuestro cerebro. Y a raíz de esto, también me ha surgido la curiosidad de indagar en la Biblia. Y fíjense, he descubierto algunas cosas que quiero mostrarles el día de hoy, que el Señor Jesucristo ya lo había descubierto hace mucho tiempo atrás. Es decir, lo que la ciencia actualmente propone por intermedio de la neurociencia de cómo mantener en forma nuestro cerebro, el Señor Jesucristo ya lo había dicho y establecido de cómo mantener en forma este órgano tan importante. Los invito a conocer los siguientes tips. Antes de darle a conocer los tips para cuidar nuestro cerebro, tengo que darle algunos datos acerca de este órgano. Por ejemplo, el cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir? No es de material plástico, sino que cambia todos los días, va sufriendo modificaciones a nivel neuroquímico, a nivel de estructura. Por ejemplo, los músicos, las personas que practican alguna actividad artística, ellos, según los estudios científicos actualmente, avalan que hay estructuras cerebrales que tienen mayor grosor. Por ejemplo, la corteza prefrontal, la que nos permite planificar y organizar nuestro día a día, una de las tantas funciones. Las neuronas se renuevan día a día. Hay una fase que se llama poda neural, igual que cuando nosotros podamos a los arbolitos. Hay un momento en nuestra vida que es a los 2 años, a los 7, a los 12, a los 14 y a los 25, es donde se generan podas neurales que se cortan o se mueren aquellas neuronas que no han sido bien utilizadas. Por eso es importante que nosotros nos estimulemos bien desde todos nuestros sentidos. Aprender cosas nuevas es algo que nos permite generar nuevas neuronas, llamado neurogénesis. Las emociones cumplen un papel importante para el bienestar de nuestro ser. Conociendo estos pilares fundamentales, vamos ahora a conocer los tips. Número 1. Ser sociales. El cerebro es un cerebro social. Por lo tanto, si tú te quieres sentir de una mejor manera, interactúa con más personas. El Señor Jesucristo nos dice en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Está claro que el Señor nos invita a que interactuemos con las personas. ¿Saben por qué? Porque cuando tú conversas con una persona, se liberan algunos neurotransmisores, como la dopamina, que es la que produce placer. Pues dime tú, cuando conversas con algún ser querido, con algún amigo, ¿te sientes mejor? Número 2. Ser optimistas. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fijarse metas. Es importante que nosotros en el día a día nos fijemos objetivos en la vida, proyectos, metas. Esto le hace bien a tu cerebro porque también estimula neurotransmisores y activa algunas zonas cerebrales, por ejemplo el núcleo de accumbens,
es el que nos permite estar motivados en el día a día. El Señor Jesucristo en Proverbios 16:3 también respalda que nosotros nos fijemos proyectos. Nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras. Es igual a proyectos, actividades, acciones. Y dice: y tus proyectos se cumplirán. Dormir bien. Los neurocientíficos han descubierto a través de experimentos en personas que cuando el ser humano está descansando, está en su periodo de reposo, se activan más redes neuronales, lo que permite utilizar más nuestro pensamiento creativo, desarrollar más la imaginación. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos invita también a practicar el descanso. En Salmo 127 nos dice, versículo 2: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. O sea que cuando nosotros estamos descansando, estamos durmiendo, el Señor Jesucristo también está al cuidado y proveyéndonos para nuestra vida. En Marcos 6:31, el Señor Jesucristo les recomienda a sus discípulos que descansen después de haber tenido un afanoso día, de haber ungido muchos enfermos y orado por ellos. El Señor les dice: venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco. Ser altruista. ¿Qué significa esto? Significa que ser altruista es ayudar a las personas. Hay un experimento que de hecho está en las redes sociales, en YouTube, en donde se sometió a un niño de solamente 2 años de edad a un experimento en donde el papá dejaba caer un elemento al suelo y el niño automáticamente, sin decirles, gateaba hacia ese elemento y se lo pasaba al papá, sin haber ninguna orden de por medio. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia ha descubierto, por medio de la neurociencia, a través de su experimento, que nosotros nacimos y somos seres altruistas, es decir, con la capacidad de ayudar al otro. Dios nos formó con la capacidad de ayudar al otro. El tema es que a medida que vamos avanzando en edad, esto se va perdiendo. Pero una de las formas que podemos cuidar nuestro cerebro es siendo altruistas. Pregúntese, ¿cómo te sientes tú cuando has ayudado a alguna persona? Se liberan neurotransmisores, la dopamina, ¿ya? De sobre toda manera, que nos activa el placer en nosotros. Por ejemplo, en Romanos 12:10 el Señor nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra amor indica hacer algo por el otro. Manejar el estrés. Según la neurociencia, cuando nosotros estamos estresados, liberamos una hormona llamada cortisol, la cual ingresa a nuestro torrente sanguíneo y nos provoca algunas sensaciones y malestares físicos, como por ejemplo la falta de aire, la taquicardia, los temblores corporales, entre otros, que nos hacen sentirnos estresados y ansiosos. La otra parte, cuando nosotros manejamos el estrés y logramos controlarlo a través de nuestros pensamientos, a través de la actividad física, a través de la oración, a través de la lectura, nosotros liberamos otros neurotransmisores que nos producen el bienestar. Por ejemplo, la serotonina, por ejemplo, la dopamina, que son los que nos activan y lo que nos ayuda a sentirnos de manera placentera y nos ayudan a sentirnos felices. Así que la neurociencia nos plantea que debemos manejar nuestros pensamientos, porque según lo que pensamos es lo que va a sentir nuestro cuerpo. Si nosotros estamos constantemente practicando el pensamiento negativo, se va a activar una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala se va a activar y va a enviar esa orden al cuerpo y vamos a sentir algunas reacciones que son bastante molestosas. Lo digo por experiencia propia. Pero sin embargo, si nosotros practicamos todos los días pensar de manera positiva, vamos a liberar otros neurotransmisores, como dije, la dopamina, por ejemplo, la serotonina, son los que, y el neurotransmisor más importante también es el GABA. El GABA nos produce la sensación de estar tranquilos, en paz, calmados.
Entonces, el Señor Jesucristo también nos plantea esto en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Proverbios 18:21 nos dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Proverbios 16:24: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Entonces debemos poner mucha atención a qué es lo que estamos pronunciando en el día a día. ¿Serán palabras negativas? ¿Serán palabras positivas? Sean las palabras que sean, sí o sí van a tener impacto en nuestro cuerpo. Y el último tips que les quiero dar en este día para cuidar nuestro cerebro es superar retos cognitivos. Es decir, la neurociencia nos dice que es recomendable aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si yo me desempeño dentro de mi día a día como profesor, como músico, como médico, como dueña de casa, y estoy habituado a practicar ciertas cosas, debo también someter a mi cerebro a practicar otras cosas que nunca había hecho en mi vida. Por ejemplo, yo soy profesor. Actualmente y día a día estoy leyendo documentos acerca de educación o de música. Sería bueno que en algún momento yo hiciera un quiebre en mi vida y practicara, por ejemplo, otro idioma, el inglés, el chino, etc. También la invitación es para que tú lo practiques. Rompe el esquema, hace un quiebre a tu cerebro y somételo a practicar cosas nuevas. Esto va a hacer que se generen mayores conexiones neuronales y se potencien algunas cortezas que quizás no están siendo bien utilizadas. La palabra del Señor también nos respalda esto, a que debemos superar retos cognitivos. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, nos dice: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, dice Colosenses 3:16. Y lo último, Proverbios 12:1, dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. La invitación, estimados hermanos y hermanas, es que aprendamos cosas nuevas. Hemos llegado al final de este video, en donde quise revelar un poco lo que la ciencia nos dice a través del cuidado de nuestro cerebro, que es el órgano que comanda nuestra vida, nuestro organismo, nuestro ser, y ponerlo en articulación con lo que dice el Señor Jesucristo. Qué interesante es saber que el Señor ya lo había dicho de hace mucho tiempo atrás y lo dejó establecido a través de la Sagrada Escritura para ti y para mí. La ciencia lo ha descubierto, pero antes el Señor ya lo había descubierto. Que estén bien. Un abrazo a todos.